Bueno, vamos a iniciar con la parte práctica. Lo primero que vamos a hacer es descargar nuestro proyecto desde el repositorio. Para eso vamos a utilizar la opción de clone, que lo que hace es duplicar nuestro proyecto que hay en el repositorio al equipo local. La URL del repositorio puede ser una red local o en este caso una URL de internet, y el directorio local donde vamos a hacer ese clonado. Este proyecto es un proyecto muy sencillo, lo veréis ahora. Simplemente consta de un formulario, que además es una plantilla que me he descargado desde el Getit de Embarcadero. Simplemente es una plantilla de las que se ponen de ejemplo para un formulario de login, y lo que he hecho ha sido modificar. ¿Veis? Esta es la plantilla, tiene un frame que realmente es el que tiene la información y un formulario, y lo que he hecho ha sido modificar el componente este primero, que inicialmente era para un mail. Lo he modificado para trabajar con un teléfono. Vamos a abrir el frame, que es el que tiene realmente toda la información. Lo que he hecho ha sido modificarlo por un componente de teléfono, y lo que vamos a hacer es vamos a programar una clase con un método que nos permita validar o limpiar este teléfono. Yo lo que quiero hacer es que cuando el usuario introduzca un teléfono aquí, en este componente, al salir, he utilizado este evento en exit, al salir quiero tener una función o un código que me limpie ese teléfono de caracteres extraños, le hace paréntesis, espacios, puntos, de forma que el teléfono que yo obtenga sea solo un valor numérico para almacenarlo y tratarlo mejor, ¿vale? Yo he programado en exit. En vez de programar el código aquí, lo que he hecho ha sido crear una clase que yo le voy a llamar tTelefonosUtils, donde yo voy a ir añadiendo métodos. Por ahora solo va a tener un método que se llama limpiar, que lo que va a hacer es, dado un teléfono de entrada, que es el que me viene del componente, lo paso por esta función, me debería limpiar los caracteres extraños y lo almaceno en el mismo componente, de forma que cuando yo salga de este control, esta función debería eliminar todos esos caracteres extraños del teléfono. Bueno, yo he creado ya una función, o he creado la clase y la función. Es una clase vacía, por ahora va a tener una única función, más adelante yo podré ampliarla, y la función, bueno, por ahora está también solo en el esqueleto. Como os he dicho, esta es lo que debería hacer mi función. Bueno, lo que nos dicen, lo siguiente que vamos a ver son pruebas unitarias. Es otro de los puntos o de los bloques o pasos dentro de esa integración continua. Los test unitarios hemos hablado y hemos dicho que sirven para probar trozos de código. En mi caso yo voy a hacer una batería de test que van a probar esta función, o yo quiero diseñar una batería de test que prueben esta función. La idea o la lógica, la teoría dice que un test deberíamos crear los tests antes de crear nuestra función. Sería la forma de hacerlo más estricta. ¿Por qué? Bueno, lo podemos hacer durante la creación de la función como complemento, pero la idea, y si lo dejamos, también lo podemos hacer al final, pero seguramente si lo dejamos para el final sea la forma más sencilla de acabar no haciéndolos, ¿no? Entonces, el hecho de hacerlos primero tiene algunas razones de por qué. Primero, porque es una forma de obligarnos a definir bien cómo va a ser nuestra función, porque al final esos tests lo que hacen es definir las características que debe cumplir mi función. Son como unos prerequisitos, de forma que si yo diseño o me obligo a diseñar todos los tests necesarios para probar mi función, al final estoy juntando todos los requisitos o todas las normas que debe cumplir esa función en su comportamiento, ¿vale? Bueno, también es, al principio yo lo recomiendo como una costumbre. Una vez que cojáis agilidad, pues se pueden ir haciendo de forma complementaria, o hacer una batería de test primero, completar la función y ahí completar algunos test al final, ¿no? Pero la teoría dice que deberíamos crearlos antes, y tampoco es mala opción, ¿eh? Bueno, lo que haríamos aquí es crear un nuevo proyecto o añadir un nuevo proyecto dentro de Delphi. Tenemos la sección Other, hay un unit. Actualmente es el paquete que estamos usando en las últimas versiones de Delphi. Tenemos una unit nueva y un proyecto. Lo que vamos a hacer es ahora crear un proyecto nuevo, y si más adelante quisiéramos añadir más tests sobre diferentes partes de código, añadiríamos units a ese proyecto. Tendríamos un proyecto de test con n funciones o n units que prueban diferentes partes de nuestro código. Añadimos el proyecto, sale un pequeño asistente, añadir el grupo actual sí, crear una unit de test sí, crear métodos de setup y teardown son como inicialización y final, no se usan en muchos casos, en otros sí, no lo vamos a crear. Crear unos test de ejemplo y el nombre de la clase. Le vamos a llamar tTelefonoUtilsTest.
Bueno, veréis que crea un proyecto, es un proyecto de consola y se añade una unit ya que tiene el esqueleto de los tests. Lo primero que tenemos que hacer es añadir a este proyecto nuestra unit que vamos a probar. En este caso es la unit que contiene la clase. La tenemos aquí. Es el código que queremos probar. Por lo tanto, en este proyecto de test tenemos que tener el código que queremos probar y los tests que vamos a utilizar para probarlos, ¿vale? Y también lo tenemos que añadir a nuestra unit de test. Tenemos que añadir esa unit. Vale, dos tests tenemos aquí. Bueno, en realidad tenemos tres. Este que es un test doble, está parametrizado, y este que es un test sencillo. Esta es una de las características que permite DUnitX, que no permitía la versión de Unit que era la anterior. Y lo que nos hace es facilitarnos el trabajo a la hora de diseñar. Funcionamiento es parecido, solo que este segundo podemos parametrizarlo y al final lo que acabamos es escribiendo menos cantidad de código para hacer lo mismo. Vamos a probar. Por ejemplo, deberíamos tener claro qué es lo que queremos que haga nuestra función. Por ejemplo, el primer test que yo podría diseñar es test teléfono vacío. ¿Qué debería probar este test? Bueno, una de las cosas que debe probar o que va a probar este test y que debería hacer mi función es qué pasa si yo a mi función le paso un teléfono vacío. ¿Cuál debería ser el resultado correcto? Entonces lo que hacemos es crear este test. Se usa la clase assert y el método arEqual. arEqual lo primero que me pide es el valor esperado y el segundo es el valor que yo voy a probar con mi función. Por ejemplo, sería más fácil ver si vemos primero el segundo. Imaginar que yo tengo un teléfono, estamos probando el valor vacío. Vale. Si yo tengo un teléfono vacío y le aplico mi función, ¿cuál es el valor que yo debería esperar correcto de esa salida? Pues un valor vacío, ¿vale? Bueno, probamos uno de los valores para mi función. Así deberíamos hacer con todos los valores. Para el segundo caso voy a hacer el parametrizado, es exactamente igual, pero veréis que es bastante... necesitamos escribir menos para conseguir lo mismo. ¿Cómo funcionaría? Por ejemplo, yo le voy a llamar test valores extraños. En este caso, el que viene de prueba viene con dos parámetros de tipo entero. Mis dos parámetros, como habéis visto arriba, los dos teléfonos, son de tipo string. Así que voy a cambiar los parámetros de esta función por dos de tipo string. Bueno, voy a definir el parámetro test para comprobar función limpiar con guiones. Vale, el primer valor sería el esperado. 93, 1, 93, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este sería el valor esperado si yo introduzco un test como este. Es decir, primero es el valor esperado, tal vez tendríamos que definir primero el segundo, y el segundo es el valor que yo le voy a introducir. Si yo introduzco un teléfono como este y le aplico mi función, que es lo que estoy probando, el valor obtenido debería ser este, ¿vale? ¿Cómo programamos eso en nuestro test? Bueno, vamos a usar el mismo formato que antes y haríamos lo siguiente. El valor esperado, que en este caso es el evalue 1, debería ser igual a pasar mi función limpiar al evalue2. Es decir, aplico mi función limpiar a este segundo valor y el valor esperado debería ser este, ¿vale? Bueno, la gracia de esto es que ahora podemos programar valores no creando test individuales, sino que podemos crear otro test que fuera, voy a copiar, test para comprobar una función limpiar con puntos. Y entonces lo que haré es pasar un valor con puntos y ejecutar la misma función. Y así deberíamos definir toda la batería de test, o deberíamos pensar o generar una batería de test que probaran todos los casos de mi función. Yo aquí he utilizado el arEqual, veréis que hay muchos métodos, esto los podéis revisar. Aquí hay una entrada del
del blog donde habla de test unitarios, de UnitX. En concreto este de UnitX al final tiene esta tabla donde podéis ver el are_equal, are_not_equal, are_the_same, contains, bueno, una serie de valores, is true, is false, e incluso tenemos uno importante para un will_rise, es decir, a veces probamos un método de nuestro código que evalúa o que devuelve una excepción, y eso también debe ser probable. Es decir, si yo estoy probando algún tipo de función que trabaja con listas y yo paso un valor -1 o un índice incorrecto, lo lógico es que esa función me devuelva una excepción de index out of value. Bueno, pues eso también debemos probarlo, y también debemos probar que en determinados valores nuestra función devuelve un rise, y para eso tenéis este método, ¿vale? Tenéis muchos más. En principio la función es, o el funcionamiento es de todos parecido, pero utilizando diferentes significados, ¿vale? Bueno, para no seguir escribiendo, yo lo que he hecho ha sido crear un proyecto de test. Lo que he hecho es continuar o completar este que tenemos aquí. Veréis ahora que es lo mismo, pero para que no tengamos que escribir tanto y esperar tanto rato. Si miramos la unit esta, bueno, veréis que es la misma que estábamos creando, uno o dos test sencillos para probar, y luego lo que ha sido parametrizar uno con todo lo que veis. Es mucho más fácil crear de esta forma 8 tests, que en realidad es uno, sería este de aquí, y parametrizar los 8 que no hacer 8 test individuales, ¿no? Tiene una ventaja a la hora de escribir y de editar, ¿vale? Lo mismo, bueno, lo que vamos a hacer es eliminar este, nos vamos a quedar con el que ya está completo. Bueno, nuestra función por ahora hemos visto que está vacía. Lo que vamos a hacer es, bueno, vamos a poner algo simplemente por probar, y lo que vamos a poner es un result por valor de, vamos a probar el valor de entrada. Bueno, vamos a ejecutar nuestro proyecto de test. Hemos dicho que es un proyecto de consola que va a ejecutar los tests que hemos definido aquí. Estos 10 tests, 2 individuales y 8 parametrizados. Ejecutamos. Bueno, nos pide grabar el grupo. Aquí tenemos un proyecto de consola. Arriba del todo sale una descripción de todos los tests que va ejecutando y un resumen. 10 tests encontrados, 3 pasados, 7 han fallado. Y aquí nos explica cada uno de los que ha fallado, pues el valor esperado, que sería este, que le hemos definido, y el valor que ha tratado nuestra función. La entrada que estamos probando y el valor que espera. Como no es incorrecto, como no es igual, nos está dando incorrecto, ¿vale? Bueno, vamos a intentar programar nuestra función de forma que el resultado final debería ser que la programación que nosotros hagamos aquí acabe pasando estos 10 tests de forma correcta si los hemos definido bien. Lo que vamos a hacer es, bueno, vamos a añadir un array de caracteres. Seguramente se podría hacer mejor y más visualmente con expresiones regulares, pero bueno, vamos a hacer algo que sea fácil de entender, no nos vamos a liar en otros temas. Vamos a poner una serie de caracteres que lo que yo voy a hacer luego es eliminarlos de mi teléfono. Lo que voy a hacer es un for var ch de tipo char in en mi array. Voy a recorrer todos los caracteres que hay definidos en mi array y lo que voy a hacer es que el resultado sustituya los caracteres por la cadena vacía, o lo que es lo mismo, los elimine. ¿Vale? Bueno, volvemos a ejecutar nuestro proyecto de test a ver qué tal con esta primera implementación. Bueno, 7 pasados, ya tenemos algo mejor, y me han fallado 3. Si os fijáis, me ha fallado este y este. ¿Vale? Bueno, vamos a revisar. Por lo pronto, aquí yo me he dejado un carácter que es este, el más, y otro que será el espacio. ¿Vale? Ejecutamos de nuevo.
Fijaros, ya ahora sí, 10 tests encontrados, 10 pasados. Aquí tenéis aquí tenemos la ejecución de los 10 y los resultados correctos. Bueno, en principio ya estaría, ¿vale? Me voy a eliminar este último que nos han añadido, luego lo añadiremos en su momento, pero me interesa que estos tests fallen. Si ejecutamos, hemos dicho que alguno de estos tests fallará. Lo siguiente que tenemos que hacer es subir nuestros cambios a nuestro repositorio. Hacemos un commit. Primero añadimos, bueno, aparecen los ficheros que hemos cambiado. Si fijáis aquí podemos comparar los cambios. ¿Vale? Me está diciendo que antes había esto, ahora hay esto. Bueno, así podríamos hacer con todos los ficheros. Añadimos un mensaje, completar test y implementar función. Realizamos un commit y un push. Con el push lo que acaba de hacer es subir los cambios al repositorio que tenemos en internet. Comitaría unos cambios en local y el push lo subiría arriba. Si ahora miramos nuestro repositorio, refrescamos, deberíamos ver por aquí alguno de los últimos comentarios, ¿veis? No, que acabamos de hacer. Vale, nuestro siguiente paso es, seguramente es la parte más interesante, es generar un proyecto generar un proyecto en Jenkins, que sería el que realmente nos permite diseñar o crear esa integración continua. La instalación de Jenkins es muy sencilla, yo no la he hecho ahora para evitar tiempo, pero es un siguiente. Aquí en el blog tenéis una entrada que os explica paso a paso cómo debéis hacerla. Tiene un par de cositas que se salen de lo normal, pero que no son complejas. Incluso veréis que al instalar, lo primero que hace es instalar una serie de plugins que él considera importantes, ¿vale? Ya tenéis el plugin de Git, el de Subversion, uno para enviar mails, es decir, con lo que tiene ya recién instalado ya podemos trabajar y podemos crear un job como el que vamos a hacer ahora. Yo tengo alguno más instalado, en concreto uno que está aquí abajo también explicado, que es el de Rat Studio. Es un plugin sencillo que me permite definir mediante dos parámetros, un nombre y la ubicación de un Rat Studio, podemos definir varias instancias de Rat Studio diferentes y me permitirá facilitarme el trabajo a la hora de compilar un proyecto. Unos ficheros que me he dejado comentar junto con mi proyecto, hemos dicho que estaban los fuentes, el proyecto de test y aparte tengo 3 batch, uno que me limpia los temporales, los ficheros temporales que se ejecutan que se generan en cada instalación. Un build que lo que me hace son 2 llamadas al ms build, ¿vale? Las tenemos aquí. 2 llamadas al ms build con los 2 proyectos que yo tengo, mi proyecto, la aplicación y el proyecto de test. Y un fichero que se llama ino, que lo que hace es compilarme. Yo he creado un proyecto de inosetup. Inosetup es una utilidad que permite generar instalaciones con nuestras aplicaciones. Es un pequeño IDE que a través de unos pasos, un asistente, os permite generar un fichero o acaba generando un fichero que es un script. Y con este script generamos, ya sea compilándolo desde ese pequeño IDE o desde la línea de comandos, nos permite generar una instalación, ¿vale? Esto es un pequeño IDE de inosetup, tiene utilidades, pero bueno, definís diferentes opciones de una instalación y acaba generando este fichero que es lo que llamamos un script. Vale, pues ese script se puede compilar desde dentro de la aplicación o también se puede compilar desde una línea de comandos y es lo que yo he hecho aquí, ¿vale? Si os fijáis, lo que hacemos es llamar a este compilador en línea con nuestro fichero de script y lo que hace es generar una instalación, ¿vale? Luego veremos. Ahora porque no tengo, bueno, si ejecutamos el build, veremos que es el que nos genera los 2 ejecutables y son el de nuestra aplicación, este en concreto, es el que necesita ino para generar un output que es un fichero de instalación. Está generándolo. Vale, aquí ha acabado. Si os fijáis lo ejecuto rápido, pero
es una instalación estándar de las que solemos hacer de siguiente, 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 que en este caso no tiene mucha cosa porque solo es el ejecutable de mi instalación. Se pueden definir idiomas, se pueden definir pantallas, ubicación para la instalación, bueno, lo que normalmente vemos en una instalación normal. Accesos directos, bueno, etcétera. Y el último punto sería la instalación, ¿vale? Bueno, lo utilizaremos justo en el proyecto de Jenkins. ¿Por qué? Porque yo no solo quiero que mi proyecto de Jenkins me genere o compile mi proyecto, sino que quiero además que genere los test unitarios y luego, si todo eso ha sido correcto, que me genere un fichero de instalación, de forma que el final de todo ese proceso, el inicio sea mi código fuente y el final de este proceso automatizado sea una instalación disponible pues para a lo mejor un departamento de testing o un departamento de quality que puedan descargar y probar. ¿Vale? Jenkins tiene un entorno web, ese que vais viendo, se basa en un servicio, su versión Windows por debajo trabaja con un servicio y la pantalla inicial es esta, ¿vale? No tenemos todavía ningún job creado. Con esta opción crearemos un nuevo job, bueno, algunas opciones de usuarios, configuración de Jenkins está todo aquí, plugins y demás. Y aquí las opciones del usuario que está logado. Podéis definir diferentes usuarios, diferentes permisos con diferentes opciones, de forma que si un usuario solo necesita entrar y poner en marcha los jobs, pues no tenga opción a diseñar o no tenga opción a otras cosas, ¿vale? Vamos a crear un nuevo job. En este caso es un job para aplicación login app. Vamos a crear un job de estilo libre, que sería el estándar. Veréis que es una pantalla con determinadas opciones. También podemos usar pipelines, que son exactamente lo mismo. Pero, o conseguimos exactamente lo mismo, pero de dos formas distintas. El que vamos a ver ahora es utilizando opciones. Las pipelines son definir los mismos pasos que vamos a definir nosotros, pero utilizando un lenguaje de programación. Es decir, este lenguaje de programación se llama Groovy y lo que hacemos es tenemos más potencia porque el hecho de poder programar cualquier cosa utilizando Groovy es mucho más potente, pero inicialmente es más complejo. ¿Por qué? Porque aquí entraremos con una pantalla con una serie de opciones a seleccionar o a rellenar y aquí entramos con una pantalla totalmente en blanco, un editor, a partir del cual nosotros tenemos que empezar a teclear. Claro, a día de hoy si uno tiene que empezar, pues hombre, esta es más sencilla. Una vez que hayáis hecho jobs y que tengáis un poquito la idea, si os interesa sí que os podéis meter en pipelines. Pero al final lo que queremos conseguir es lo mismo, es definir una serie de pasos para conseguir un paso final que sería una instalación o una ejecución, ¿vale? Entramos, no os entretengo más. Un job. Aquí en las entradas del blog también podéis ver sobre pipelines, ¿vale? Sobre jobs y sobre pipelines. Cómo sería una pipeline, ¿vale? Bueno, ¿veis? Esto sería el editor. Tiene un lenguaje específico y, bueno, uno empieza, al principio es un poco más complejo, ¿vale? Luego, a medida que uno se va familiarizando con ese lenguaje, puedes hacer más cosas, pero bueno, al principio es más duro. Nos vamos a los jobs. Si os fijáis, es una pantalla donde tenemos opciones, algunas vamos a ir rellenando y completando, pero al principio es más amigable, ¿vale? Job login app. Vale. Algunas no las vamos a comentar todas, voy a ir haciendo las básicas, tampoco tenemos mucho tiempo para más. Y luego se trata de investigar, casi todas tienen una ayuda, podéis encontrar ayuda en línea y si no, una ayuda desde aquí mismo que os van explicando y muchas son bastante explicativas, ¿vale? Nos interesa esta, aunque no lo definamos funciona, pero a mí me interesa definirlo para tenerlo seguro. El directorio de trabajo nuestro, luego voy a poder definir los paths en relación a este directorio, base de nuestro proyecto. Lo primero es configurar el Git. Por supuesto, lo primero que va a hacer el job es recuperar la última versión que tengamos en nuestro repositorio del código fuente. Además es lo que nos interesa, que nos vaya generando versiones con los últimos cambios para probarlas, para tenerlas disponibles, ¿vale? Nuestro repositorio, en este caso, es un repositorio de GitHub. Podría ser un repositorio local o que tuviéramos en una máquina. Las credenciales yo ya las tengo definidas, pero son las mismas. Definir unas nuevas y es un usuario y contraseña, los mismos con los que accedemos a la web, ¿vale? Una vez que ya tenemos nuestro repositorio, nuestro bloque para descargar el código del repositorio, una vez pasado de aquí ya tendremos nuestro código actualizado.
lo que debemos hacer es, bueno, primero nos aparecen los disparadores, opciones para lanzar ese job. Por ejemplo, yo los voy a programar de forma periódica. Con esto. Esto es un poco raro a lo mejor de primeras, es nomenclatura de cron, de los jobs de cron, los cron jobs. Parece muy complicada, pero no lo es tanto. Aquí tenéis estos 5 valores, significa minuto, hora, día del mes, mes del año y días de la semana. Es decir, yo acabo de decir que mi job se va a ejecutar todos los días, todos los meses del año, de lunes a viernes a las 8:00 y a las 15:00. ¿Vale? Es decir, voy a generar durante el día dos ejecuciones de este job, 2 versiones en mi caso, que serán una de mañana y una de tarde, para cada uno de los días, ¿vale? Entre lunes y viernes, que significa este de aquí, días de la semana. ¿Vale? Entorno de ejecución. Y lo siguiente que vamos a ir es a build steps. ¿Cuáles son los pasos realmente? Aquí es donde está la chicha, que yo voy a definir en mi job. Mirad, el primero que ya aparece es el build de RATStudio. Como hemos instalado el plugin, aquí nos aparece esta opción, ¿eh? A medida que vayáis instalando plugins, esto puede ir aumentando. Este es uno de los que yo he instalado, pero ya tenéis pues ejecutar comandos. Bueno, a medida que vayáis ampliando con plugins, aquí podemos tener más opciones. Plugin de RATStudio me pide mi job. En este caso le voy a poner el proyecto de mi aplicación. Y no hace falta switch, ¿vale? Esto, teóricamente, si funciona bien, hará una ejecución de mi proyecto. Vamos a aplicar y vamos a ver cómo se ejecutan los jobs. Tanto desde la pantalla inicial, veréis que en nuestra pantalla inicial antes no teníamos nada, teníamos unos textos introductorios, ahora ya nos aparece en la lista de los jobs que tenemos, ¿vale? Por ahora no tenemos información de ejecuciones anteriores, sea desde aquí o desde dentro de nuestro job, podemos lanzar la ejecución. Y lo que vamos a ver es, para cada una de las ejecuciones que nos irán apareciendo aquí, los últimos cambios realizados y que se han subido al repositorio o que se han descargado desde el repositorio, y el console output veremos un poquito qué es lo que se está ejecutando. Fijaros, al principio nos aparece, lo primero que hace es conectarse al Git y descargar los últimos cambios. Aquí tenemos el último mensaje que hemos subido, y lo siguiente que teníamos era ejecutar mediante el plugin la compilación de nuestro proyecto. Y aquí tenemos un success. Esta compilación ha ido, voy a abrir otra pestaña, ha ido correctamente, ¿vale? Aquí tenemos un check. Y si miramos en nuestro directorio de bin, pues veremos que nos ha generado de las 16:26, que es justo la hora donde yo estoy grabando la sesión, tenemos un ejecutable. Bueno, vamos a ampliar un poquito este job. ¿Qué vamos a hacer? Me voy a mi job. Vamos a hacer más cosas. Por ejemplo, vamos a añadir más steps. Yo quiero añadir no, este no, es un comando de Windows, muy parecido. Comando Windows. Además lo voy a poner delante. Rem. ¿Os acordáis que yo tenía un bat que me permitía borrar los temporales? Lo que voy a hacer es, antes de lanzar mi ejecución, yo voy a llamar a ese bat para que me limpie los ficheros de ejecuciones anteriores, ¿vale? Se ve muy pequeño. Más cosas. Yo voy a lanzar esta opción, este paso utilizando el plugin me compila solo el proyecto de mi aplicación. Lo que voy a ver es, o lo que voy a utilizar es el otro bat que yo tenía, para que veáis también que se puede hacer de ambas maneras, o utilizando el plugin, pero no es obligatorio. Yo puedo hacerlo también utilizando un fichero bat como he hecho arriba, de forma que yo puedo hacer un call a mi fichero build.bat que me compilaba los dos proyectos. Bueno, yo he descargado el código fuente mediante el Git, limpiado temporales, hago el build de mis dos proyectos. Si todo va correcto, lo siguiente que yo voy a querer es ejecutar los test unitarios para comprobar que todas mis pruebas son correctas.
no haremos un call, sino directamente ejecutar el proyecto. El proyecto hemos dicho que una vez que se genera, está dentro del directorio bin nuestro proyecto de test. O sea que yo voy a ejecutar este proyecto. Fijaros, este proyecto siempre va a ejecutar bien. O sea, este proyecto, si lo pensáramos como un ejecutable normal, nunca fallaría. ¿Por qué? Porque este proyecto es aquel de consola, ejecuta y siempre acaba de forma correcta. El problema es que hay 3 tests que funcionan, 7 que funcionan, todos me funcionan, todos son erróneos. Lo bueno es que DUnitX tiene una salida, que si os habéis fijado antes era un fichero XML, con los resultados de los tests. Y esto, como es estándar, Jenkins, en este caso, además de comprobar la ejecución del proyecto, sabe evaluar el resultado de esos tests. De forma que aunque este proyecto realmente siempre acaba bien, porque es un ejecutable que devuelve, bueno, seguramente devolverá 1 o 0 dependiendo del resultado, pero además a partir de ese resultado este paso nos dará correcto o incorrecto, fallo o acabado bien, dependiendo del resultado de los tests. Bueno, si la recuperación del código ha ido bien, la compilación ha ido bien y los tests han ido bien, pues lo último que yo querré hacer será generar una instalación de mi programa para que se pueda descargar y utilizar por quien toque, ¿vale? De forma que voy a hacer un último paso, que en este caso es la llamada al fichero de comandos ino.bat que me generaba la instalación con la aplicación con nuestra aplicación que está generada en el directorio bin. ¿Vale? Bueno, vamos a hacer el apply. Hemos hecho todo el tirón. A ver, entramos en nuestro job, lo ejecutamos una segunda compilación y vamos a ver. Bueno, vemos aquí arriba, como siempre, descarga del código. En este caso, lo siguiente es borrar los temporales. Compilación. En este caso hay una que la vamos a hacer 2 veces porque hemos dejado la del plugin de RadStudio. Luego lanzamos el build que nos debería compilar los 2 proyectos. Aquí está el primero. Compila el segundo, el de test. Luego, una vez acabado, ejecutamos los tests. Acordaros que antes habíamos dejado un valor incorrecto y aquí tenemos 10 tests, 7 que pasan, 3 erróneos. Aquí tenemos los 3 y mirad el resultado. Y a partir de aquí ha detenido. Como este resultado es un failure, ya no tiene sentido que yo continúe. Se puede configurar, y hay opciones de configuración y plugins que nos permiten parametrizar todas estas ejecuciones. Determinados pasos yo puedo continuar aunque fallen, determinados pasos detener. Este es el estándar. Si un paso falla, el job se detiene. ¿Vale? Bueno, en este caso nos habíamos dejado algo de subir al repositorio. Me interesa porque lo que vamos a hacer es cambiar ese valor. Habíamos borrado de aquí un último que era el espacio. Y vamos a ver que la siguiente ejecución, si yo corrijo este valor, debería ser correcta. El commit tenemos corregir la función. Me dice que si quiere crear una nueva branch, no. Y al hacer el push, que hay que definirle la rama main. Vale, vamos a lanzar de nuevo nuestro job. Construimos. Cambios, aquí tenemos el último cambio que hemos subido y que ha entrado en esa descarga del repositorio. Revisamos la consola, la parte de los tests. Ahora vemos que los 10 han ido correctos. Como los 10 han ido correctos, se continúa con el siguiente paso, que era la generación del programa de instalación. Plugin de Ino, y aquí tenemos el success. ¿Vale? Aquí
Aquí tenemos las ejecuciones, correcta. Y nos faltaría una cosa. Podemos publicar lo que determinados ficheros, o nos puede interesar determinados ficheros como resultado de esta compilación. Por ejemplo, en mi caso, a mí me interesa que... ¿por qué? Porque luego no siempre todo el mundo tiene por qué tener acceso a esto o a los ficheros de ejecución, o si yo acabo generando un fichero de instalación, lo que me interesará es que alguien pueda conectarse aquí dentro de mi empresa, descargarlo y probarlo, ¿vale? Hay una forma que es... no, es después de... Correcto. Acciones después de... Para ejecutar después, una vez que yo he acabado. Guardar archivos generados. Más que guardar sería qué archivos yo quiero exponer una vez que esto ha funcionado. Por ejemplo, yo podría hacer, a partir del directorio base, por ejemplo, todos los exe que yo tengo, es donde están mi fichero de programa y mi fichero de test. Estos dos tal vez no sería, lo que sería interesante, lo voy a dejar para que veamos que salen, pero lo que a lo mejor aquí sería interesante sería dentro del directorio de ino, hay un directorio output, y ahí hay un ejecutable, que este sí que me interesará porque es la instalación, ¿vale? Si el job ha terminado correctamente, una vez acabado se habrá generado un fichero de instalación que ese seguramente sí que interesará descargarlo, probarlo, tenerlo disponible para que alguien pueda usarlo. Pero bueno, en este caso vamos a dejar los dos ejecutables por si queremos probarlos de forma individual también. Aplicamos los cambios, lanzamos de nuevo nuestro job. Fijaros que en la pantalla principal, si lo miramos mientras se ejecuta, uno de los plugins que nos interesante que yo he instalado, siempre lo tengo, es el de próximas ejecuciones. En concreto, este me está diciendo, yo estoy en un sábado grabando esta demo, me está diciendo que la próxima ejecución, acordaos que hemos dicho de lunes a viernes, será el lunes 22 a las 8 de la mañana. Recordad que hemos programado 2 diarias, esta será la siguiente que le ejecutará de forma programada, ¿vale? Bueno, aquí tenemos cuarta ejecución, console output. Además de esta vista genérica, por ejemplo, tenemos un historial de trabajos. Incluso se pueden configurar bastantes más, ¿eh? Mirad, aquí tenemos todos los jobs, en este caso solo tenemos un job, pero tenemos todos los jobs tal y como se han ido ejecutando y un poco el historial, ¿vale? Podemos cambiar esta pantalla vía plugins también, por supuesto podemos cambiar los temas, etcétera, ¿eh? Bueno, hemos acabado nuestra última ejecución. Está correcta y lo que vamos a ver es dentro de nuestro job, ahora que hemos refrescado, mirar, tenemos aquí lo que él llama artefactos, que son los ficheros que nosotros hemos puesto como disponibles. Dentro del directorio bin teníamos dos ejecutables, el de nuestra aplicación, y dentro del directorio ino output el de la instalación. Yo puedo descargarlos de forma que cualquiera que tenga acceso, a quien le hayamos dado acceso, puede probar o puede tener de forma casi inmediata lo que necesite. Incluso, aparte de que nosotros podamos programar los jobs de una manera, pues casi cualquiera puede venir aquí al panel de control y programar o ejecutar o realizar ejecutar un job de forma manual, de forma que en cualquier momento, ¿ves?, podemos tener nuestra aplicación tal y como está en ese momento, es decir, con los últimos cambios que necesitemos, ¿vale? Aquí tendrá la información de qué lleva esa versión o de lo último que ha subido para esa versión, ¿vale? Hemos dicho que aquí estaban disponibles los cambios, de forma que pueden tener claramente los últimos cambios que han entrado en esa versión, y una vez que acabe, pues tener disponible esa ejecución, ese último generación, esa última versión generada o ese último instalable, ¿vale? Bueno, pues más o menos hasta aquí. Sé que ha ido un poquito rápido, pero es que el tiempo para hacer todo lo que quería era un poquito justo. Hemos visto un proyecto, hemos visto cómo diseñar unos test unitarios y hemos visto cómo generar un job en Jenkins, ¿vale? Os he dicho, en las entradas tenéis una de referente solo a test unitarios, que sería, la encontraré, bueno, es una serie donde tenéis 4 entradas, un poquito explicando test unitarios y explicando, dando un repaso a los 2 frameworks de Unity y de UnitX que hay, que trabajan con el IDE o que trabajan con Delphi o con Rat Studio, y algunos añadidos que son, hay algún programita, esta es la pantalla que hemos visto, pero hay algunos programas
que nos permiten ver de forma diferente los resultados. Al final esto y esto es lo mismo, pero hay algunos programitas que nos permiten ver de forma diferente los resultados de ejecución, ¿vale? También funcionamiento en FMX, podéis verlo aquí, al final es, en vez de ser un programa de consola, es un programa visual, pero es lo mismo, categorizados los tests y los resultados. Incluso un plugin muy interesante, un add-in, que es Test Insight, que se instala en el IDE y os permite hacer esto, lo mismo, igual, los tests definidos, pero desde el IDE. Incluso creo que se puede programar que con cada compilación que realizáis él pase los tests unitarios. Me parece un poco exagerado también, pero bueno, se puede programar, ¿vale? Es un poquito añadido a los tests. Y otra entrada que también son una serie referente a, ya tiene unos años, pero bueno, veis que es más o menos lo que hemos estado viendo, referente a integración continua, ¿vale? Tenéis Git, algo del control de versiones, instalación de Jenkins, un proyecto de utilizando jobs como el que hemos visto, ¿vale? Veis la creación del proyecto paso a paso, los diferentes, cómo se definen los passwords para el Git, disparadores, triggers, las horas, bueno, un poquito explicado, y también el que os he enseñado antes de las pipelines, pero yo considero que son un poquito avanzadas, es decir, primero trabajaría un poquito con Jenkins, familiarizaros con el entorno y con los jobs, y luego, bueno, los pipelines como alternativa, pero que al final la idea es conseguir lo mismo, ejecutar una serie de pasos de forma secuencial para conseguir un objetivo encadenando esos diferentes pasos. Bueno, pues hasta aquí esta sesión más práctica. Creo que acabamos con el tiempo que nos queda con unas preguntas y respuestas, si algún tenéis, para ver si las podemos contestar ahora.